En este video vamos a analizar el funcionamiento de los circuitos en serie. Entonces, lo que vamos a ver es que los circuitos en serie van a estar conformados por una fuente de voltaje y elementos conectados en serie. Entonces, en la clase anterior vimos cómo se conectan las resistencias en paralelo y en serie. Entonces aquí podemos ver que hay una conexión en serie donde todos los elementos están conectados uno tras otro. Entonces, por ejemplo, aquí este sería un circuito sencillo en serie con un R1 y un R2. Entonces démosle valores y analizamos qué sucede con ese circuito. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, coloquemos otra resistencia. Entonces, si yo tengo acá 24 voltios en mi fuente de voltaje y acá tengo 2 ohmios y acá tengo, coloquémosle 4 ohmios y acá 6 ohmios. Entonces me dicen que tengo que hallar la corriente I que circula por ese circuito. Como nos podemos dar cuenta, recordemos que el concepto de circuito es que es una trayectoria cerrada. Y cuando hablamos de circuito serie, estamos diciendo que es la única trayectoria que tiene la corriente para circular. Como nos damos cuenta, aquí es un bucle, una malla, solamente la corriente puede circular en este sentido, no tiene otro punto por donde circular. Entonces la corriente va a circular en este sentido. Nosotros vamos a manejar dos sentidos de corrientes, el sentido manecillas de reloj y contrario manecillas de reloj. Digamos, el sentido en el que circula la corriente es contrario manecillas de reloj, pero para análisis de circuitos vamos a usar hacia la derecha, manecillas de reloj, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí la corriente va a entrar y va a entrar por acá, por esta resistencia, entra positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo. Y cuando una corriente eléctrica circula por una resistencia, va a generar algo que se llama una caída de tensión o caída de voltaje. Entonces aquí va a haber un voltaje V1, aquí voy a tener un voltaje V2 y aquí voy a tener un voltaje V3. Entonces tengo mi fuente de voltaje, que es el voltaje de la fuente, 24 voltios, y cuando circula la corriente eléctrica en este sentido, va a generar tres caídas de tensión. Entonces cuando circule corriente eléctrica por una resistencia, se genera una caída de tensión. En este caso V1, aquí voy a tener V2 y aquí voy a tener V3. Entonces me piden hallar primero la corriente. Entonces me piden, por ejemplo, hallar corriente. Entonces hallar I total. Entonces para hallar I total necesito sumar las resistencias. Entonces tengo que hallar una resistencia total. Entonces lo primero que voy a hallar es la resistencia total. Como es un circuito serie, se suman las resistencias. Entonces tendría la suma de R1 más R2 más R3. Entonces la resistencia total va a ser igual a 2 ohmios más 4 ohmios más 6 ohmios. Entonces nuestra resistencia total es igual a 12 ohmios, ¿cierto? 2 más 4, 6, más 6, 12. Entonces ya tengo mi resistencia total. Entonces yo puedo simplificar mi circuito y obtener lo siguiente. Entonces tendría mi fuente de 24 voltios y aquí tendría una resistencia equivalente total de 12 ohmios. Entonces ya con ese circuito más sencillo puedo hallar mi corriente. Entonces I sería igual a voltaje sobre resistencia, ley de Ohm, ¿cierto? Esa es la ley de Ohm. Entonces ahí sería corriente igual a 24 voltios sobre 12 ohmios. Y eso me da una corriente de 2 amperios. Entonces ya tengo mi corriente. Ahora que tengo mi corriente, lo que voy a hacer es hallar las caídas de tensión. Entonces recordemos que cuando circula corriente eléctrica por una resistencia, se genera una caída de tensión. Entonces, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente por R1.
el voltaje 2 va a ser igual a la corriente por R2. Y el voltaje 3 va a ser igual a la corriente por la resistencia 3. Entonces la corriente ya sabemos que es 2 amperios. Como es un circuito serie, miren que es la única corriente. Entonces en las resistencias, en todas las resistencias, la corriente va a ser la misma. O sea, en las partes del circuito la corriente va a ser la misma. Entonces aquí vamos a tener 2 amperios y 2 amperios. De hecho, para tenerlo en cuenta, cuando nosotros medimos corriente, nosotros conectamos el amperímetro, que es el elemento con el cual se mide la corriente, en serie. ¿Listo? Entonces, en un circuito, veamos más que todo en circuitos electrónicos, uno lo que hace es conectar el amperímetro en serie. Ya para la parte de electricidad, nosotros vamos a utilizar la pinza voltiamperimétrica. Entonces, acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, 2 amperios por R1. Entonces, R1 es 2 ohmios. R2 es 4 ohmios. Y R3 es 6 ohmios. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. 2 por 2, 4. Entonces, nos da 4 voltios. 2 por 4, 8 voltios. Y 2 por 6, 12 voltios. Entonces, si nosotros sumamos todas estas caídas de voltaje, miren lo que vamos a obtener. 8 más 4, 12. Más 12, 24. Entonces, miren lo que obtuvimos. La suma de las caídas de tensión es igual al voltaje de la fuente. Entonces, lo que podemos concluir de un circuito serie es que un circuito serie, la corriente es la misma en toda la trayectoria del circuito y los voltajes se dividen. También podemos llegar a otras conclusiones. Por ejemplo, la menor caída de tensión, la menor caída de voltaje se da en la resistencia más pequeña. Miren, la menor caída de tensión fue 4 voltios y se dio en la resistencia más pequeña del circuito, que es 2 ohmios. Y donde hubo una mayor caída de voltaje fue aquí, en 12 voltios, que es la resistencia más grande. Entonces podemos concluir que un circuito serie, la corriente eléctrica es la misma en toda la trayectoria y que el voltaje de la fuente se va a dividir entre los elementos. Entonces, por ejemplo, ahí en ese circuito se dividiría entre las dos lámparas. Algo que debemos tener en cuenta en un circuito serie es que si yo quito uno de los elementos o uno de los elementos se daña, el circuito va a quedar abierto, ya que solamente hay un solo camino por el cual puede circular la corriente eléctrica. Entonces, aquí terminamos el análisis de un circuito serie.